La ceiba de las brujas. Mayas. Carlos Alfonso Carrillo Carreón. 2. Que es que una vez, unos grandes personajes que querían comprar su casa en su puerto de progreso, que dicen que llegaron que dizque que porque que hay su oro negro así debajo de su playa del puerto así, pues entonces así, que les dijeron así a estos grandes personajes así, que solo había su casa así que podían vender ellos y que dicen así por ahí que un día fueron a vivir en esa casa así, pero que esa casa así, estaba en un rumbo así, embrujado que le dicen, bueno pues. Dicen así, que un día así, que los empiezan a espantar así a los pobres así y que llaman a una seño así de esas que sacan la maldad de las casas así y que no les va diciendo ella así que hay su trabajito dentro de la casa así y que no les dice así que pues así que hay así que reunirse así entre 13 cristianos así en la casa así, y que hay así que tener así cada uno su rosa roja así en la mano así y que no hay que soltarla así por más que a uno le jalen su mano así y que empieza así la señito así a echar humos de incenso así y que el humo así los lleva así donde está el trabajo así y que dice así la seño así que se salgan todos al patio así y que así dice que así, que no más así, que en el patio está así, un trabajo enterrado así, y que lo va a sacar así y que cuando lo escarba así que es que dice que era un pomo lleno de sangre así, como sangre de muchos años guardado así, que hasta 13 gatos negros así ahí lo están viniendo a beber así. 3. Hueputa, rabió Marciala aventando desdeñosa las cerillas hacia las 3 piedras del fogón. El sol había dado otra vuelta asomando nuevamente por el poniente y habría que verter el frijol recién espulgado en la vieja olla cochambrosa, así como la ramita de epazote, la cebolla en cuartos y el punto de sal. Después iría al molino de maíz, y tortearía los 3 kilos de tortilla que a diario llenaban las tripas de José Julián y sus hijos. Si en una de esas el nene despertaba y comenzaba a llorar por leche, ya Marciala no podría terminar de lavar la ropa a tiempo para tenderla a secar, e irremediablemente, la lluvia vespertina del verano porteño apestaría las prendas, como si en ellas se hubiese amortajado a un ratón despanzurrado. Marciala Canché había sido la hija menor de un pobre e infeliz peón de una majestuosa hacienda de Valladolid, al oriente de Yucatán. Desde niña la habían llevado a vivir a la casa grande para que sirviera de criada a los castizos patrones don Otilio López del Valle y doña María Felicitas López Montejo, quienes eran primos lejanos y también esposos. Bajo la matriarcal dirección, tipluda y marimandona de doña María Felicitas, Marciala guisaba los lomitos entomatados y el relleno negro más suculentos de la sultana del Oriente, pero cuando Patricia, la primogénita heredera, recién contrajo nupcias, se la llevó con ella a su casa en Mérida, ya que necesitaba cocinera, porque en esos tiempos, y a cómo estaban las cosas, cada vez más era imposible encontrar servicio. Coincidió con la nueva vida citadina de Marciala, una fuerte crisis económica en todo el campo de México. Don Otilio se vio obligado a abandonar su hacienda maicera y a radicar de manera definitiva en la vieja casona de Valladolid. Los López inauguraron una repostería en la sala de su casa, lo que les permitió seguir viviendo con el decoro que ameritaba toda una dinastía tricentenaria de López y López aristócratas. Los López, durante una visita a Mérida, intentaron disuadir a Patricia para que les devolviese a Marciala, alegando necesitarla en el mostrador de la repostería, debido a que de los antiguos peones de la hacienda ninguno se había quedado con ellos, ahora ya todos eran un bola de macehuales colgados de los árboles de las selvas orientales. Marciala, quien desde la cocina escuchó todo, se regocijó ante la idea de retornar a Valladolid, pero, mientras asaba los ajos, los chiles y las cebollas, recordó las miradas candentes y penetrantes de José Julián, el esposo de Patricia López de Arredondo.
Aquellas noches en las que la doñita salía con sus amigas a departir en algún evento social de los reseñados en los diarios locales, José Julián se sentaba solitario a la mesa, porque su esposa regresaba hasta muy tarde de sus compromisos, y él no podía esperarla. 4. Debido a que necesitaba dormir temprano para estar en punto de las 7 de la mañana en la universidad donde se desempeñaba como profesor de literatura. Una de tantas veces que entró a la caliente cocina para pedir de cenar a Marciala, encontró a la joven cálida y agradable en su delantal blanco, sus manos morenas y regordetas pelando papas, y alrededor de su figura menuda, chata y maciza, las ollas de acero inoxidable humeando. Entre los vapores de hierbabuena y achiote, la descubrió sensual y atrayente. Optó por abandonar la fría mesa cuadrada del comedor, para cenar en la humedad tibia de la cocina, acompañado de las caderas redondas y ondulantes de Marciala. Así, se repitieron innumerables las noches de secreto duelo de voluntades, hasta que llegó el momento en que José Julián, ardiendo en llamas como tizón de fogón, soltó los cubiertos, se levantó de la mesita del desayunador y con 3 pasos de Goliat buscando a David, llegó hasta el fregadero donde Marciala exprimía la resina de un pepino. La chica continuó con su nerviosa labor sintiendo a sus espaldas el cuerpo hirviente y grave del patrón. José Julián apartó la espesa mata de pelo negro que llegaba hasta la cintura de la muchacha, desnudando la nuca oscura y tersa, la lamió aborazado, mientras su jadeante respiración enervaba los oídos de Marciala, cuyo ánimo comenzaba a soltar el primer hervor. Las manos blancas, nudosas y largas de José Julián se crisparon en el talle gelatinoso de Marciala, y zambulléndose por sus acuosas sinuosidades, se hicieron de los senos burbujeantes de la India. La mujer soltó el cuchillo dejando el pepino a medio pelar, y se abandonó a la faena pasional del matador, quien embistió cada centímetro cúbico de su cuerpo, hasta dar la estocada final. Algunos meses de fiesta brava escondida tras el burladero sucedieron cuando de pronto, José Julián y Marciala se sorprendieron a sí mismos tomados de la mano y mirando a través de la ventana a la luna ahogándose en la alberca del jardín. Una madrugada desesperada y desencadenada como melodía, José Julián abandonó el lecho nupcial haciendo a un lado la estatua de mármol de Patricia que dormía como Venus de Milo, y con pasos ensombrecidos, penetró la recámara de la sirvienta. Marciala se sobresaltó al sentir unas manos como molinos de viento que auscultaban su hamaca, y se incorporó asustada, pero su grito lo calló un beso sediento y febril de José Julián, quien le hizo el amor todas las veces hasta que la alondra trinó anunciando la llegada de la aurora rosada. Pero ya no fueron necesarios mayores esfuerzos. Una noche, Patricia salió del club antes de lo acostumbrado porque se sintió indispuesta. Pidió a su amiga Keta Garma que la llevase a su casa. La pericia de los amores clandestinos consiste también en saber oler el peligro de ser descubiertos, y ya se conocen todos los ruidos delatores de la presencia del enemigo, en este caso, el cónyuge traicionado. Pero los avezados oídos de José Julián y Marciala no reconocieron el estruendoso motor del Ford de la emperifollada Keta, así que no les causó mayor alerta una portezuela de automóvil que se abría y se cerraba en la calle, aparcado justo enfrente de la terraza de la mansión Arredondo López. Los amantes continuaron con sus arrumacos y risitas cosquillosas, entre la fritanga vaporosa del tocino y la salchicha para el mondongo a la andaluza de al día siguiente, cuando el grito histérico de Patricia, quien acababa de atraparlos con las manos en la masa, hizo que se apagase la estufa y que el aceite se convirtiera en una marqueta de hielo. Desde aquel instante Patricia quedó presa de un extraño estado de desaforada neurosis. Subió como una loca por las escaleras rumbo a su aposento marital, seguida del tartamudo José Julián que trastabillaba entre explicaciones epopélicas, míticas y legendarias.
Dentro del cuarto, la mujer arrancó las puertas del flamante ropero de ébano tallado y arrebató de los percheros toda la ropa de su infiel marido, todos los trajes, los calzones, los calcetines, y hasta la bata dragonada de seda que los suegros le habían traído del Japón. Hizo un lío con las pertenencias del hombre y corrió hacia la puerta de la calle, donde arrojó el bulto que se desmoronó penosamente en el pavimento. Acto seguido, Patricia penetró de nuevo a la casona hecha una tromba y llegó hasta la cocina, donde halló a Marciala metida debajo del fregadero y bañada en lágrimas. «Sal de ahí, piruja del demonio. Bien dicen que la culpa no es del indio, sino del que lo hace pariente. No me pegues, mamita, no me pegues. Cállate, desgraciada, y vete de mi casa, lárgate a donde no vuelva a verte nunca en tu miserable vida». 5. Marciala, agazapada entre las gavetas y las ollas, se sostuvo fuertemente de la tubería, pero Patricia, a capa y espada, la jaló de las trenzas, casi descosiéndole el cuero cabelludo. Cuando la infeliz muchacha fue arrancada de su guarida, le cayó duro y tupido una lluvia de bofetones y arañazos. Incapaz de defenderse, Marciala se dejó arrastrar hacia la calle por Patricia. «Basta, Patricia. No le pegues más, ella no se tiene la culpa. La defiendes, canalla. Lárguense. No quiero volverlos a ver. Malditos sean los dos». Las mansiones vecinas encendieron sus luces como un auditorio en torno a sus gemelos y apura su cucurucho de maní en la ópera. José Julián ya no pudo seguir luchando contra el arrebato obstinado de su esposa despechada, quien ahora era la versión femenina de Otelo. Sin decir más, tomó del brazo a Marciala y dio la media vuelta hacia la cochera. Mientras Patricia miró tras la ventana de la sala en penumbras a su marido acompañado de la sirvienta en el coche, dejando atrás la casa. Fue esa noche cuando por primera vez en su vida, el rostro ampollado de Marciala lo batió la brisa marina proveniente del puerto de Progreso. José Julián, callado y glacial, conducía a gran velocidad con la vista fija en el horizonte, iluminado intermitentemente por el casual cambio de luces de los automóviles de la carretera. Marciala sentía la incertidumbre del toro amarrado en el palo del parque un día antes de la corrida. Tras haber recogido las pertenencias de José Julián de la acera a donde Patricia las había arrojado, y estar ahora al lado de un hombre pálido y tembloroso, Marciala descubrió un nuevo José Julián. Desprovisto del aura de amor, dueño de sí mismo y de vidas y obras de sus siervos, no era más que un guapo y encantador profesorcillo de literatura de familia aristocrática venida a menos, a quien Patricia López López había rescatado de la pobreza casándose con él, agregando a su estirpe el buen apellido Arredondo y procrear más. Miembros de una casta divina. Pero sin la flamante esposa y su flamante dinero y flamantes relaciones sociales, José Julián Arredondo era un don nadie. Esto no lo comprendía tan claramente Marciala, pero intuía que había cometido un grave error enredándose con el patrón, porque después de todo, con la única familia con la que había contado hasta el día de hoy, eran precisamente los López López. Y había traicionado, insultado, a sus protectores. 5 generaciones de nobles canchees habían crecido en poder de los López de Valladolid, y ahora ambas castas tenían todo el derecho, civil y divino, de echarla de su seno, de despreciarla como se desprecia a una apestada, de sesgarla de un tajo como alstes que crece en el monte, de vomitarla de su boca y de arrancarla de su cuerpo santo como un brazo y un ojo derechos pecadores. El parabrisas parecía tajar su imagen reflejada en el panorámico, las gotas de lluvia estrelladas en el vidrio parecían cubrir todo su cuerpo de lágrimas. El olor salitroso de la ciénega se coló entre sus cabellos destrenzados, y bajó la mirada hasta dar con sus manos, que aún olorizadas a cebolla, ajo y achiote, estaban desnudas y vacías,
como correspondía a una descastada. El plateado haz de luz del faro que merodea diametralmente el puerto avisó la proximidad de Progreso. Pronto pudieron divisarse las luces de las casas y el bullicio de las gentes sentadas en las aceras para tomar el fresco de la brisa nocturna y marítima. A pesar de que era diferente al colonial Valladolid, en Progreso podía verse los mismos niños flacos y barrigones, jugando con los mismos perros sarnosos, tan lombricientos los unos como los otros, las mismas señoras gordas y parlanchinas, los mismos hombres curtidos por el sol y gastados por el arduo trabajo, los mismos ancianos artríticos y achacosos. Aunque había algunas de hipil, la mayoría de las mujeres eran de vestido, pero no tan catrinas como las de Mérida. Los hombres no olían a leña, sino a mar y a pescado, y se miraban lanchas, redes y anzuelos por doquier. José Julián dio vuelta al carro por un camino sitiado por entretejidos cocoteros, y al final de una manzana, en su mayoría constituida por casas de veraneo cerradas y en espera de la próxima temporada de vacacionistas meridanos, estacionó el coche en la esquina donde moraba, entre palmeras e higuerillas, una especie de casa de mampostería encallada en un terreno tan hondo, pero tan hondo, que el techo de la construcción se emparejaba con la terraza de la mansión de junto. Vamos a quedarnos aquí por hoy. Mañana veremos de qué manera hago entrar en razón a Patricia. 6. Resultó que aquella pocilga pertenecía a un terreno única herencia de los empobrecidos padres de José Julián, donde pretendieron vez alguna, dorada y pasada, edificar su casa de veraniego. Pero tras la tempestuosa ruina de los Arredondo, el suicidio de don Julián y la muerte súbita de doña Arredondo, la construcción había quedado paralizada. Las paredes desnudas se habían cubierto de toda clase de enredaderas, el techo parecía una terraza de seca de cocos y palmas marchitas, las vigas de acero inoxidable oxidadas habían atrapado todas las descargas eléctricas de todas las tormentas tropicales de todos los septimbres de los últimos años, así que además estaba chamuscada y a punto de achicharrarse al menor eructo. Pues era que, como José Julián había crecido en poder de unas tías solteronas de Mérida, cuyas rentas, apenas sustentables, no habían permitido invertir en una casa de veraniego y tampoco habían tenido el suficiente coraje para deshacerse de ella, ya que representaba el único patrimonio, si así podía llamársele a semejante vestigio, de su huérfano e infortunado sobrinito. Si las cosas se arreglan, tendré que regresar al lado de Patricia, pero tú podrás quedarte aquí, yo vendré a verte seguido y procuraré que nada te haga falta. Al día siguiente, José Julián trajo a la casa algunos aperos, utensilios y otros artefactos para que Marciala pudiera, al menos, cocinar algún agua de frijoles. La noche después de la lamentable huida de la mansión Arredondo López, Marciala se hizo taco ella sola en la hamaca por cuya urdimbre se colaron todas las ventiscas del Polo Norte e invadieron todos los enjambres de mosquitos, tábanos y zancudos de todos los ríos, lagunas y arroyos inexistentes en Yucatán. Durante los consecutivos días, vio el ir y venir de un apesadumbrado, irritado y sudoroso José Julián, quien se limitaba a entrar a la casa, preguntarle si se hallaba bien, si necesitaba algo, y excusarse con que no podía demorarse más para no preocupar a sus tías, a las cuales había tenido que acudir mientras se resolvía su situación con Patricia. Sin embargo, la cosa se complicó todavía más para José Julián. En primer lugar, Patricia se rehusaba rotundamente a cualquier tipo de diálogo con él, y terminantemente renuente hacia una posible reconciliación. Incluso, la mujer llegó a cambiar la llave de la cerradura de la casa para evitar el acceso al hombre. Un recurso fallido, pedir a los López que intercedieran por él. Los viejos don Otilio y doña María Felicitas,
cansados como estaban, y resignados a una pronta e ineludible muerte, deseaban de todo corazón que su hija olvidase el incidente sin importancia de la criada buscona, y perdonase al pobrecito de Joselito Julián, que tan arrepentido se mostraba con aquellas ojeras moradas circundando sus ojos marrones, los cabellos castaños ralos y grasientos y sus ropas desaliñadas sin planchar y malolientes a humedad y a falta de agua y jabón. Sin duda, no podrían irse tranquilos rumbo a la presencia divina sin antes asegurarse de que su princesita encantada era protegida por la fuerza y digna representación de un hombre en quien apoyarse. Pero ninguno de estos bien intencionados argumentos logró conmover el corazón de Patricia, quien ahora alegaba que nada quería más que José Julián le firmase el divorcio, porque estaba convencida de que la vida de una divorciada era de lo más divertida y despreocupada. Así lo demostraba la alegría de Cuquita Domínguez y Finita Alcocer, quienes ya no tenían un marido que las moliera día y noche. Concluyó Patricia que ahora que había probado su libertad, se había percatado de que en realidad, un marido es un estorbo para la realización de la mujer y que ella no había nacido para esposa sumisa y abnegada, y mucho menos para llenarse de hijos que acabaran con su belleza y su juventud. No teniendo más santo a quien prender una veladora, José Julián optó por darle tiempo a Patricia para que pensara bien las cosas. Definitivamente, al primer zarpazo de la soledad la tendría de nuevo a sus pies. Pero entonces, sin la feliz tutela de unos suegros acomodados, el salario por demás medido de José Julián comenzó a estirarse y a encogerse entre sus gastos personales, la contribución que debía aportar a sus tías a cambio de su estancia en el viejo palacete de la avenida Colón, y la manutención de Marciala en la casa del Puerto de Progreso. El día que llegó Barbón a la universidad, porque no le alcanzaba el dinero ni para comprarse un rastrillo de afeitar, comprendió que no podía seguir viviendo de la forma en cómo lo había estado haciendo. Así que la última vez que manejó de Mérida a Progreso para llevar víveres a Marciala, volvió a encontrarla sensual y atrayente, abanicando la naciente lumbre del fogón hecho de 3 piedras, con su hipil blanco vistiendo su regordete y atabacado cuerpo a contraluz de 7. La ventana, por donde asomaba el cielo tropical visitado de gaviotas y acariciado por palmeras mecedoras borrachas de sol. «Vengo a comer contigo», dijo con esa voz tersa y cálida, con ese timbre nervioso y anhelante que a una amante indica que se avecina una marea embravecida de pasión. De las manos acaneladas de Marciala tomó el tazón de caldo de pollo y sin dejar que la muchacha las retirase, las envolvió con las suyas férreas y blancas, y apuró la aromática cocción que abrasó su garganta y su esófago, hasta conjugarse en su estómago en forma de un hambriento diablillo erótico, el cual vomitó encabronadas llamaradas de deseo y lujuria, y terminaron por dorar la piel roja como la tierra del Mayab de Marciala enamorada. De rodillas sobre el trapo que hacía las veces de comedor, sentó encima de su pubis en acción a Marciala despojada del hipil y serpenteada por los jirones negros de su cabello lustroso. La abrazó por la cintura y hundió su perfil mediterráneo entre los senos como papayas dulces y lechosas de la muchacha, quien escurría sus carnes de arena movediza en los contornos afilados y firmes de los músculos efébicos de José Julián, que ahora parecía un excelso David de Miguel Ángel con la Malinche encima, y al tueste estrepitoso de los tisaans encendidos del fogón. Y así y así, y asá y asá, hasta que al próximo otoño llegó Juliancito, después Marquitos, y luego Sonia, todos ellos seguidos el uno después del otro. Como era de esperarse, las antiguas amistades que José Julián cultivara por sus nupcias agraciadas con Patricia, no tardaron en darle la espalda, lo que se reflejó en el desprestigio y el veto social en el que cayó después del divorcio. José Julián Arredondo ya no era bienvenido en los exclusivos y exquisitos círculos de la aristocracia meridana.
A falta de relaciones sociales influyentes no pudo seguir escalando económicamente. Llegó el momento en que tuvo que vender el automóvil para pagar las medicinas de sus 3 vástagos quienes sanaban del sarampión, para contraer la tifoidea, y se recuperaban de la tosferina para contagiarse de la viruela. Sin un vehículo propio le fue imposible seguir viajando a diario y estar puntual para su cátedra de literatura en la universidad, y tuvo que conformarse con lo que ganaba dando clases en la secundaria nocturna para adultos del puerto, mientras le salía otro empleo que pudiera desempeñar en el mismo. Progreso, y así no apartarse mucho tiempo de su familia. De su querida y sus bastardos, diría la encorajinada Patricia, quien ya se había arrepentido hasta lo más profundo de su solitaria existencia de haber despachado a su marido en un arranque de celos a la mexicana y con frijoles charros. Una vez que había recorrido todos los centros nocturnos de moda de Mérida, presumiendo su nuevo look de mujer liberada, y se había decepcionado de 3 o 4 compañeros sentimentales, quienes en la cama le sabían más insípidos que un sándwich sin mayonesa, deseó volver al lado de José Julián. Pero ya era demasiado tarde. Algunas de sus amigas ya le habían ido con el chisme de que al pobre hombre le estaba yendo como en feria, lo habían corrido de la universidad, ahora daba clases en algunas pulguientas escueluchas donde le pagaban alguna miseria que apenas le alcanzaba para dar una tortilla dura de comer a la tal india y a sus hijos que le habían retoñado como hierba en el monte. Incluso, Cuquita Domínguez y Finita Alcocer lo habían visto en progreso durante la temporada vacacional. Y había que ver lo desmejorado que lucía, de aquel gallardo y elegante José Julián Arredondo ya no quedaba nada. Sus cabellos, que no volvieron a saber de la vaselina y mucho menos del lado por el que se les peinaba con vereda, comenzaban a mostrar canas. Su rostro sin afeitar, estaba tan ajado que le hacía aparentar mucha más edad, su talle esbelto y flexible había desaparecido, estaba abultado y fofo. Ah, pero la tal india esa. Había que verla. Se había puesto más gorda que una verdulera del mercado. Y sucia, que parecía una mona. Y eso no es todo, por si fuera poco, sus hijitos no presentaban mejor estampa, los pobrecitos tan sucios como la madre, llenos de lodo hasta la punta de los pelos de la cabeza. ¿Cómo son? Pues se parecen a la madre idénticos. 8. No seas así, Cuquita, el mayorcito se parece un poco a José Julián, no está tan feo, y la niña tiene el sello de los Arredondo, ay, Finita, pero no me vas a negar que el de en medio está exactito a la mamá. Está bien, pero ¿qué hacían? ¿Cómo estaban? Bueno, pues nosotras, déjame hablar a mí, Fina. Bueno, pues ahí tienes que estábamos tomando el sol en la terraza de la casa y pues, como ya ves que está cercana al malecón, pues siempre hay mucha gente de la que llega a bañarse al mar y tomar cerveza bajo las palaapas, en eso que vemos a un hombre que vendía papalotes de colores, muy bonitos e ingeniosos por cierto, y como los niños se habían amontonado para curiosear, pues nuestro sobrinito Lalito, el hijo de Samuel, nos pidió que le comprásemos un papalote, fue así como Finita y yo tomamos nuestros monederos y nos acercamos al hombre, y que nos damos cuenta de que el vendedor de papalotes no era nada más ni nada menos que tu ex marido, mujer, José Julián Arredondo. José Julián. Vendiendo papalotes. ¡Qué horror! Pero lo peor del caso es que el muy sinvergüenza, pone a los niños a vender los papalotes a los bañistas. ¿Puedes creer semejante barbaridad? Sinceramente no. Tal parece que es de otro hombre y no de José Julián del cual me están ustedes hablando. No se me da de pensar que podría yo estar aún casada con un hombre capaz de eso y de quién sabe qué otras cosas. Pobre José Julián,
pero la culpa es de esa mujer que quién sabe de qué artimañas rastreras se valió para enredarlo, ¿verdad Finita? Ay, sí, tiene razón Cuquita. A lo mejor lo hechizó. Una nunca sabe, querida, esas indias son capaces de todo. Efectivamente, con motivo del nuevo embarazo de Marciala, a José Julián se le había ocurrido la brillante idea de usar un pasatiempo de la niñez como medio para procurarse un dinerito extra. Así fue como una mañana cuando el sol comenzaba a calentar las aguas tranquilas de la coyuntura del Golfo de México y el Mar Caribe, salió José Julián de su hundida casa acompañado de Juliancito y Marquitos, quienes ya tenían 11 y 9 años, para comprar quién sabe qué tantas cosas en Mérida. Marciala lo miró tomar el autobús en la esquina que lo llevaría a la estación. De regreso, el hombre y sus hijos venían cargados de bolsas rebosantes de 1000 chucherías. ¿Qué traes en todo eso? Ya lo vas a ver. Y sin más explicaciones, José Julián derribó de una brazada todo lo que había en la mesa, y, ante las miradas ansiosas y emocionadas de los niños, que prestos a sus órdenes, hacían todo lo que él les mandaba, se dispuso a cortar en 1000 formas los cientos de papeles de colores que había comprado por pliegos, tijereteando aquí, allá, y acullá. Marciala, que se había quedado de pie abanicando el fogón, no sabía si callar, reír o burlarse del hombre al cual parecía habérsele calentado la cabeza. Con un lápiz en la oreja, y con la lengua en forma de taquito entre los labios, el hombre hizo que Juliancito y Marquitos cortaran en delgadas cintas todo un envoltorio de ropa vieja, y hasta los pañales que habían sido de Sonia, los cuales no tenían un aroma muy agradable que digamos. Animado por un súbito chispazo de inspiración incontenible, en un momento, salió corriendo al patio sin decir nada. Se dirigió como un loco al árbol de uva de playa debajo del cual estaba la batea de Marciala, y hurgando entre las copas en flor, desató nerviosamente la soga de sosquil de enequén en la que su mujer tendía la ropa. No le importaron los recién enjuagados calzones, ni los goteantes calzoncillos, todo lo hizo un bollo chorreante y lleno de arena. Marciala, al verlo andar con la soga en manos y con los ojos desorbitados, exclamó para sus adentros: Santa Cruz, se va a ahorcar. Pero afortunadamente, la locura aún no había hervido del todo las neuronas de José Julián. 9. Niños, ahora anuden las cintas de trapo a esta soga, para que el papalote tenga su cola. En menos de una hora estuvo lista estructura del papalote formada por 2 varas de carrizo y un cordón que tensado, formaba una especie de rombo alargado al extremo inferior. Con almidón pegó los papeles de colores, y encima las figuras de las estrellas marinas, que por la prisa con la que fueron hechas, lucían más bien como medusas abisales. Solo bastó anudar la fenomenal cola hecha de una hilera de más de 100,000 años luz de largo. Rápido, rápido, no hay tiempo que perder. ¿Pero a dónde vas, hombre de Dios? Vengan todos a ver cómo vuela el cometa más veloz del universo. Como romería escuálida de villorrio bicicletero, salió el joven patriarca perseguido por su mujer embarazada que llevaba a Sonia en brazos, y Juliancito y Marquitos saltando, queriendo atrapar los trapitos de colores que ondeaban en la cola del abigarrado papalote. En fila india se dispusieron todos entre las caracolas y las algas marinas varadas en la playa que salpicaba efervescente los cuerpos y los ánimos. José Julián comenzó a desmadejar la hilera ante la concurrencia familiar, algunos pescadores amodorrados, 2 o 3 bañistas de otoño, y hasta un cardume de peces aguja, quienes, curiosos, tomaron asiento en un arrecife de coral, para no perder ni un solo detalle del monumental acontecimiento. Mira mujer, se está elevando, mira, mira. Está volando.
Parece el cometa Halley, el cometa Halley, parece un asteroide del Big Bang. El papalote de José Julián Arredondo subió al cielo hasta que planeó junto con las gaviotas, las cigüeñas y los pelícanos. Los delfines saltaron una y otra vez, pero ya no les fue posible alcanzarlo. El papalote multicolor fue todavía más allá hasta cruzar la Vía Láctea y elevándose, hasta que salió de la atmósfera terráquea, navegó por galaxias desconocidas, y aún penetró los hoyos negros del espacio comprobando la teoría de Carl Sagan. De regreso, Ícaro, que caía de picada hacia el mar Mediterráneo, tras haberse derretido sus alas de cera en su fracasado intento de llegar al sol, se asió del papalote Arredondo, y juntos cayeron estrepitosamente en la costa yucateca, gracias a José Julián, quien con su puño de Capitán Nemo, logró desviar el destino de ambos proyectiles intergalácticos, los cuales chapotearon tristemente entre las olas, limpiándose el polvo lunar y otros residuos cósmicos que los habían literalmente empanizado. Resultó: mi idea ha sido un éxito. Con esta fábrica de Papalotes revolucionaré la historia de la navegación aérea y podré dar una vida digna y opulenta a mis hijos. Y así fue como se inauguró la fábrica familiar de Papalotes Arredondo. Llegaron a ser tan famosos en el ámbito local, que con el tiempo, fue necesario que durante los periodos vacacionales, los Arredondo se repartieran las playas de la costa yucateca para poder abastecer la gran demanda de papalotes de fantasía que eran la delicia de chicos, y el sueño hecho realidad de grandes. Las primeras jugosas ganancias cayeron como perlas del cielo, porque permitieron a José Julián tomar un taxi y llevar a Marciala para que pariese en un hospital económico de Mérida. Así, nació el cuarto retoño de los sucios Arredondo de la playa. Femenina de sexo, menuda y oscura, tan negra e insignificante que los médicos la juzgaron muerta al primer vistazo. Y como los galenos habían tenido que practicar la cesárea a Marciala porque nunca presentó dilatación alguna, y sus músculos no la obedecían por más que intentaba pujar. El cirujano que enarboló el bisturí, era en realidad un pasante inexperto de medicina que atendía por vez primera un parto, así que por todo el nerviosismo y la tensión que ello implicaba, a la hora de abrirle la panza a la india parturienta, introdujo el cuchillo como si estuviera destazando una carnosa sandía madura, y por si fuera poco, la placenta amenazó con quedarse adherida a la matriz de la casi moribunda, por lo que manos a la obra, el novel médico extrajo al bebé y las vísceras de su paciente, los enrolló como si empacara la bolsa del mandado. 10. Los puso en manos de la enfermera, quien presta al secado de la frente sudorífera del cirujano, colocó al recién nacido y las vísceras en una charola de metal entre el arsenal quirúrgico. Mientras daban pinza y tijera a las adherencias del aparato reproductor interno de Marciala, sus intestinos fuera de ella esperaban por ser lavados como las vejigas con las que se hacían los globos de las vaquerías, y el feto o recién nacido o aquel bollo amorfo de carne, quedaba cada vez más morado, conforme se le salía por la boca y los oídos el líquido amniótico que formó un charco alrededor suyo. José Julián, quien había estado en el quirófano durante el alumbramiento, con lágrimas en los ojos, husmeó entre los intestinos separados del cuerpo de su mujer, desenredando el cadáver de su hija que de morada ya parecía un caimito. Pero si esta niña respira. Doctor, mire, mi hija está viva. Hasta ese momento los aprendices de medicina prestaron atención a la niña. Como todos los órganos se le salieron por el corte al ras del cordón umbilical, pues hubo que introducirlos de nuevo al pequeño cuerpecito, pero con las prisas y el verdadero desperdigadero de tripas, glándulas y coágulos, pues olvidaron meter el hígado de la niña, y lo desecharon junto con la placenta, el cordón umbilical y demás residuos de la pobre madre,
que en esos postreros segundos pudo por fin exclamar lo que hacía rato no podía por el dolor atragantado: ¡Ey, ey, 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 ey! Una vez reparada la niña, el cuasi galeno la tomó de los tobillos y sosteniéndola de cabeza, procedió a darle las consabidas nalgadas de bienvenida al mundo, pero ya con el hígado estirpado, la recién resucitada tomó a la buena la inclemente tunda que el partero le propinaba, sin entender aún que no se requiere para que el bebé se esfuerce en llorar y se le abran los pulmones, sino para que vaya acostumbrándose a las chingas que su nueva vida le depara. Así, que no teniendo manera de procesar corajes, la nena esbozó una angelical sonrisa de agradecimiento por los azotes y volvió a dormirse porque se sentía cansada y necesitaba recuperar las energías perdidas en su salida forzada del útero materno. De nuevo adormecida entre las apacibles ondas de líquido amniótico y los retazos de carne, placenta y grasa enrojecidos, José Julián la encontró tan bella como la Ofelia de Hamlet, yaciente entre las aguas y las flores, por lo que, en un chispazo de fugaz inspiración, exclamó con voz más fuerte que la de Colón cuando descubrió América: «Se llamará Ofelia». Y con la neonata en brazos, se asomó por el balcón del 13º piso del hospital, donde el pueblo lleno de júbilo recibió al nuevo vástago entre vivas, aplausos, vítores, himnos y demás ditirambos reales. «Ofelia se oye muy simple», masculló Marciala, quien hacía mucho tiempo había dejado de ser la indita tímida, callada, dócil y obediente a la voz de su marido. «Quiero que también lleve el nombre de mi madre. Se llamará Ofelia de los Dolores». Y como en las tierras peninsulares el varón tiene la primera palabra, y la mujer tiene la última y única que vale, pues entonces, aquella mañana dominical de abril, mientras el muelle de Progreso dejaba asomarse al sol primaveral por encima del horizonte tropical, el buen padre Juvencio ungió con las aguas bautismales al cuarto hijo ilegítimo de José Julián y Marciala, de nombre Ofelia de los Dolores Arredondo Canché. Las campanas de la iglesia tañeron alborozadas mientras Ofelia, envuelta en un hipilito blanco de sopilzuy confeccionado y bordado por Marciala, reía en la pila del bautismo donde cantaron los ruiseñores, y las flores nacieron, y volaron 4 palomas por toditas las ciudades. Así, ingresó Ofelia de los Dolores al escenario familiar de los Arredondo Canché. Fue un bebé tranquilo comparado con sus 3 hermanos, quienes hicieron que Marciala viera su suerte durante su novatada como madre primeriza. Ofelia nunca lloraba, nunca se despertaba de 11. Madrugada, jamás cagó los pañales, ni vomitó sobre su madre, ni tampoco orinó a su padre. Era tan buena y pacífica, que muchas veces Marciala olvidó amamantarla y atenderla durante sus interminables jornadas de trabajo doméstico. Era como si no existiera. Como no daba tanta lata, no fue necesario tenerla en la hamaca cerca del fogón, como a los otros. A Ofelia se le confinó en una caja de cartón del rinconcito debajo de la ventana que daba al patio, donde la ventilaban las largas y verdes varas de carrizo que José Julián había plantado en su terreno arenoso para la producción de papalouts. La casa de los Arredondo Canché no había cambiado mucho desde la primera vez que fue habitada por Marciala. Situada a la vuelta de aquel terreno baldío, cuyos espesos cocoteros habían sido reemplazados por magníficas mansiones de verano blancas y azules de arquitectura porteña. La esquina de la calle donde se escondía, parecía zambullirse entre la cerca de cantera bruta donde las iguanas tomaban el sol, cuando Juliancito, Marcos y Sonia no arremetían a tiraulazos contra ellas. En compañía de don Benedicto Vergara, un venerable pescador veterano que vivía enfrente, y quien también entendía algo de albañilería, José Julián había revocado las paredes de mampostería con un salpicado irregular de cemento que le daba un aspecto terroso a la casa. También enladrillaron los pisos con donadas losetas de diferentes diseños y colores,
unos amarillos, otros azules, verdes, rojos, a rayas, a cuadros, arabescos, art nouveau, art déco, rústicos. Y hasta floreados, lo que le daba al interior de la casa un ambiente exquisitamente grotesco y carnestolendo. Aumentó en tamaño porque se le erigió otra habitación la cual fungía como dormitorio, donde toda la familia pernoctaba hacinada entre el enjambre de hamacas y hamaquitas, las cuales había que sortear, esquivar y saltar, como en competencia de salto de longitud en Olimpiada si alguien necesitaba a medianoche ir al cuarto de baño. Este último había dejado de ser aquel tapango de cartón donde la luz, el aire y las miradas insolentes de los transeúntes se colaba por doquier, y que por mucho tiempo había obligado a darse una fría y pública aseada mientras se platicaba amenamente con los demás integrantes familiares sentados a la mesa de la cocina. Ahora era posible la más total y completa privacidad a la hora de asearse, porque, con el sobrante del material del dormitorio, se moldeó un pequeño cuartito sin una sola ventana, consistente en un espacio de medio metro por medio metro, y una manguera de plástico como ducha, conectada desde la única toma de agua, la cual estaba por fuera de la casa junto a la cerca. Sin ventilación fluida, más tardaba uno en terminar de bañarse que en chorrear de nuevo en sudor y necesitar volver a lavarse. Además, ahora ya se contaba con puertas, que habían sido hechas por el mismo José Julián y sus hijos, con retazos de madera que habían pepenado en las pocas madererías y carpinterías del puerto. Estaban tan maltrechas, que los clavos y las astillas se les salían por todos lados, y si no se tenía el cuidado de mantenerse a una distancia prudente de ellas, se conseguía un agudo arañazo que lo llevaba a la enfermería de urgencias para ser vacunado cada no sé cuántos días para la contra del tétanos. Y el refrigerador, que era un antiguo modelo alemán de los años 1940, de los primeros que llegaron a Yucatán, y que había sido diseñado con el propósito de que su motor jamás se echara a perder, y salieron tan buenos pero tan buenos, que la compañía quebró porque ya nadie les compraba refrigeradores, porque jamás los clientes tuvieron necesidad de reemplazar los ya comprados, más cuando el voltaje de la energía eléctrica tenía bajas en el rumbo. ¿Quién sabe por qué? El refrigerador arredondo canché comenzaba a hacer un ruido estruendoso, como el de una hélice cuyas aspas chocaban incesantemente con un tubo de acero inoxidable, y que se escuchaba a 3 cuadras a la redonda. En medio de este relieve de gárgolas y alebrijes, fue creciendo Ofelia a la sombra de sus hermanos mayores, y encajada a horcadillas en la cadera de Sonia. Sonia Arredondo Canché, a sus 8 años ya comenzaba a espigarse. Parecía ser una copia fiel del rostro patricio de José Julián, los mismos ojos almendrados y marrones, y los cabellos castaños oscuros ensortijados. De su madre solo había heredado los labios sensuales y hermosos como figurilla olmeca de bebé, entreabiertos y con las comisuras hacia abajo como jaguar a punto de lanzarse sobre su presa. Y era despierta y altiva, compitiendo siempre con sus hermanos en las carreras de la puerta del patio. Hasta la copa más alta del árbol de uvas de Puerto del Fondo del Solar, en las partidas de canicas de las tardes doradas del puerto después de la lluvia monzónica, y en los retos de subir al cocotero y bajar el coco más alto. Ofelia de los Dolores llegó a la edad de 6 años. Marciala estaba ahora en espera de un nuevo bebé, el cual había concebido en un lamentable descuido una noche que José Julián llegó borracho en la madrugada. Después de nacido Marquitos, José Julián había sido muy puntilloso en aquello de no permitir a los niños enterarse de cómo se hacían los bebés. Marciala al principio no. 12. Entendió el por qué José Julián objetaba algo que era por demás cotidiano y natural, aún más, ella de niña jamás se traumó al ver a sus padres hacer la cosa en la casita de paja y bajareque donde todos vivían hacinados.
Molestarse porque los niños presenciaran sus relaciones sexuales era como molestarse porque la lluvia llueve, porque el sol asolea y porque el mar marea. Evitarlo sería como pretender que la masa no se cociera en el comal con el contacto del fuego, o que el maíz no se moliera en el molino, o que los platos no se lavasen en el lavabo. Pero, con los tremendos sufrimientos que le sobrevinieron cuando dio a luz a Ofelia, le tomó la palabra a José Julián y ya no le dio oportunidad de que le agarrase ni la mano siquiera, porque hasta así la embarazaba. Por esto José Julián, quien ahora más bien parecía una caricatura exagerada de Robinson Crusoe, se había enrolado en las borracheras de Oultamar en la lancha de don Benedicto y demás. Alegres compadres. A los pescadores les causaba cierta jocosa animosidad el tener como compañero de pesca juerga a un catrín de la ciudad, y aunque era mucho lo que disfrutaban de sus cuentos e historias, también se regocijaban de gusto al verlo atento a las leyendas y mitos del mar y sus misteriosos seres subacuáticos. Don Benedicto había sido el benefactor enviado del cielo para José Julián. Todas las tardes se reunían en el parque para hablar del pasado glorioso de la exportación del Henequén, cuando los barcos más grandes llegaban a Progreso. Si José Julián tenía la oportunidad de dar clases en alguna escuelita, era gracias a las recomendaciones de don Benedicto, que aunque era un pobre viejo, tenía tanta influencia moral, que todos los presidentes municipales que sucedían en el puerto, le pedían su consejo cuando había que resolver los problemas más difíciles de la comuna. Don Benedicto vivía a 2 casas de los Arredondo Canché. Su esposa, doña Justina, tenía una frutería-carnicería de mala muerte, pero que era la única en todo el rumbo, así que todos los vecinos, sin excepción, tenían su nombre apuntado con letras rojas en la famosa libreta negra y grasienta de doña Justina, quien casi con usura, demandaba los abonos de las cuentas a aquellos que se endrogaban con ella. Marciala era una de ellas, toda la vida le pedía fiado a la doña, quien casi con desdén le aventaba los envoltorios de mercancía. Don Benedicto le tenía estrictamente prohibido a Justina exigir el saldo de la eterna y creciente cuenta al joven matrimonio, y si no fuera por esto, y porque su unigénito Pablo era muy amiguito de Juliancito, Marquitos y Sonia, y muchas veces comía en casa de Marciala, ya hubiera visto la manera hacer que aquellos condenados vividores pagaran lo que le debían. Y era que ese par de adúlteros tenía mucha suerte. Había algo en la familia de papaloteros que conquistaba la buena voluntad de los vecinos, sobre todo cuando se les veía salir a vender papalotes, en fila, siempre con José Julián a la cabeza. Llevando la caja más grande, rebosante de aquellos hermosos y coloridos papalotes de papel y trapo, y los niños canturreaban entre brincos y saltos. Con ellos, por supuesto, iba Pablo, y hasta William, el hijo del gringo. John, o Don John, como ya le decían los progreseños, era un veterano de la guerra de Vietnam, oriundo de New Orleans, y que desde hacía algún tiempo había llegado a vivir al puerto trayendo consigo a su esposa, una descendiente de indios Cherokee, la cual era muy callada y siempre recluida en su casa. Don John, fumando su pipa de madera, sentado en un sillón de piel de venado, leyendo los periódicos de todo el mundo, y escuchando las noticias de todos los noticieros del planeta por su radio transistor de onda corta, miraba desde su terraza al conjunto de papaloteros pasar. Entonces William, que era un chiquillo rubio de facciones amerindígenas, siempre con el torso descubierto, salía corriendo gritando un mascullado "See you later, Daddy", y se unía al grupo de los vendepapalotes. José Julián, moreno como estaba ahora, con sus cabellos y sus barbas hirsutas y crespas, con la mirada marrón serena y fija en el horizonte, caminaba erguido entre la chiquillería. Podía pensarse que aquel individuo llevaba una vida miserable,
pero la apacible sonrisa de su rostro noble, denotaba la profunda paz y plenitud de Siddhartha Gautama. A la semana de que Ofelia cumplió los 8 años, nació el más pequeño de los hijos de José Julián y Marciala, ese que concibieron por accidente. Para colmo, Marciala ya estaba harta de esa vida de encierro, entre los gritos y pleitos de los niños más grandes, y los lloriqueos de los más chicos, lavando docenas interminables de ropa, todos los días, haciendo ollas y ollas de frijoles, torteando kilos y kilos de tortillas, entre la miseria más encabronada que podía haber. Ahora sí extrañaba aquellos tiempos en los que vivía con los López López de Valladolid, como le hubiera gustado, aunque fuera por un momento, volver a estar en aquella gigantesca cocina de la casona de Valladolid, con sus ladrillos de cerámica de Talavera, y sus fogones empotrados en la hornilla, con doña María Felicitas dirigiendo el tueste de los chiles, las cebollas, los ajos, el orégano, el clavo, los cominos, el tomillo, el laurel, la pimienta de Castilla y la pimienta de 13. Tabasco, regañoteando a Dolores, la madre de Marciala, para que se apurase con las tortillas, mientras que ésta, siendo aún niña, la ayudaba haciendo bolitas de masa que luego Dolores aplastaba en la maricona. Otras 2 mujeres indígenas ayudaban también en la cocina, retorciendo el pescuezo a las gallinas, desplumándolas y cociéndolas en hierbabuena. En medio de aquel festín de mujeres hacendosas, se sentía protegida, en aquella cocina caliente y perfumada a canela y albahaca, como gineceo donde el hombre no ponía jamás un pie. Qué diferente era ahora su vida. Siempre escondida en aquel cuchitril oscuro y pestilente a orines, lleno de mosquitos, alacranes y cucarachas. Además, la gente de ahí era también muy distinta a la que ella estaba acostumbrada, se sentía tan rara. Sentía una profunda y cansada nostalgia por su vida en la Sultana del Oriente de Yucatán, qué castigo la habría arrastrado hacia ese lugar donde ella no tenía cabida. Mientras veía a José Julián pegar las estrellas de colores en los papalotes, sentía unas ganas inmensas de colgarse un día de la cola de un papalote de aquellos y volar pendiendo, irse lejos, muy lejos, donde no volviera a ver a aquel hombre, tan guapo como tan desconocido para ella. José Julián algunas veces había intentado acercársele y lograr cierta intimidad verbal, como era propio de los esposos, pero ella sentía que un abismo los separaba, y era que nunca lograba comprender los puntos de vista de su marido. Ella miraba las cosas como a través de otro visor, de manera por demás opuesta a la de su hombre, quien sí era leído y escrevido. Marciala nunca acertó considerarlo como otra cosa más que como el marido de la patrona. Quizá en el fondo fue una especie de autocondena que se impuso para librar un tanto su conciencia de los dolorosos cargos que le causaba el haber traicionado a sus patrones. Así había sido como Marciala había ido de Guatemala a Guatepeor aquella mañana. Cuando mentando madres y maldiciendo su suerte de la chingada, puso los frijoles a cocer. El nene dormía en la hamaca junto al fogón, porque había que darle su leche apenas despertara, porque luego lloraba y lloraba que ya nadie lo soportaba. Desde muy temprano, José Julián había ido de compras a Mérida llevándose a Juliancito, Marcos y Sonia. Había un poco de tranquilidad en la casa, solo se escuchaban los kikiriquis de algunos gallos perezosos, y los cue de los gansos de doña Justina, que andaban por todos los patios como Juan por su casa, pero que más daba, el infernal bullicio de la casa, cuando estaban todos, lo llevaba Marciala totalmente impregnado en los oídos y le taladraba noche y día y de 5 a 6 de la tarde. Había que ir al molino, a la carnicería, hacer la comida, lavar la ropa, dar de comer a los niños, en fin,
fue al cuarto buscando a Ofelia. La halló sentada en el piso con la cara pegada a la pared, muda como siempre y ausente del mundo, jugando con toda una caravana de hormigas rojas y negras que tapizaban toda aquella pared de la recámara y que ya habían curtido la pielecita de la niña. Horrorizada e incapaz de articular palabra alguna, caminó en reversa para salir del cuarto. Desde ese preciso instante un penetrante olor a sal se coló por toda la casa, el sol se ocultó y todo el puerto quedó a oscuras. La puerta de la calle la abrió tumbándola un ventarrón que circuló embravecido por todas las habitaciones, humedeciendo y arrastrando consigo todas las cosas, y que dio paso a 4 hombrecillos diminutos que se situaron cada uno como guardianes en los 4 puntos cardinales de la casa. Marciala, parada en el medio de la casa, con las manos crispadas en las sienes, miró aterrorizada cómo todos los objetos daban vuelta a su alrededor. En una de esas, cuando el interior de la casa era un verdadero remolino, el San Antonio de Padua que moraba en un altarcillo, se vino abajo cayendo de cabeza para siempre porque se quebró en 1000 pedazos, y la veladora que tenía encendida lo incendió consumiéndolo casi al instante. Marciala sabía muy bien lo que eso significaba. La tierra tembló amenazando con desmoronar la casa como un castillo de arena, y de las entrañas del globo terráqueo salió un brote de planta verde y fresca. Que comenzó a enredarse entre los pies de Marciala. La mujer, estupefacta, intentó apartar las ramas que empezaban a correr por su cuerpo, pero más rápido que el viento, la planta se elevó convirtiéndose en una gigantesca e imponente ceiba, verde y simétrica, que rompiendo el techo de la casa, continuó creciendo hasta que por fin consiguió los 9 niveles del inframundo. Y de la copa más alta y frondosa de la ceiba, una mujer indígena con hipil y tocado prehispánicos pendía colgada de una cuerda, ahorcada. El fogón se había apagado por el viento de lluvia. El nene se había descubierto, y había comenzado a llorar. Ofelia dejó las hormigas y fue a ver qué era tanto aullido. Cruzó por la habitación por debajo de los pies rígidos de Marciala, quien se mecía al compás del aire, colgada de una cuerda y con la lengua de fuera y los ojos desorbitados. Tomó al bebé entre sus brazos de niña de 8 años, y sentándose en la hamaca, empezó a arrullarlo para que ya no llorase. De pronto, por entre las puertas y ventanas de la casa se filtró agua de mar, primero poco a poco, pero 14. Después, en corrientes que ya estaban inundándolo todo, hasta que los deditos de los pies de Ofelia ya topaban con el agua. Afuera, la gente estaba vuelta loca. Ahí viene Gilberto, ahí viene Gilberto, 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 Gilberto. Todos salían de sus casas con algunas cuantas pertenencias envueltas en bolsas y sabucanes. Los camiones urbanos iban y venían transportando a la gente hacia el Palacio Municipal, donde eran recogidos y llevados a los albergues de Mérida. Don Ion, desde una noche antes, había metido casi media casa en su jeep, y se había llevado a su mujer y a su William a Mérida, porque había escuchado en cadena internacional, que ese septiembre de 1988, llegaría a Yucatán el huracán Gilbert, con no sé cuántos kilómetros por hora de velocidad, y que arrasaría las costas de la península, entre ellas Progreso. Pero como nadie le creyó al pobre angloparlante aquella noche en el café El Cordobés de Progreso, pues nadie siguió sus consejos de abastecerse de provisiones para cualquier desastre, él, que había vivido la guerra de Vietnam,
y además había vivido en un lugar de los Estados Unidos donde siempre había que estar alerta en contra de los tornados, pues ya estaba más que preparado para este tipo de cataclismos. Los yucatecos se rieron de él diciéndole que en el ombligo del mundo nunca pasa nada, que no hay tierras más seguras que las de la península, que ese tal huracancito Gilberto terminaría por convertirse en tormenta tropical, si era que no se lo llevaba el viento a otra parte, perdiéndose en el mar, que lo que sí era importante era dar parte a la marina para que diesen voz de alerta a los barcos, y a los pescadores, ya que si en realidad iba a haber norte, pues era muy peligroso que saliesen de pesca aquella madrugada. Así que no mucha gente se preocupó, a lo más, se abastecieron de algunas laterías, pero hasta ahí. Claro que aquel mediodía, cuando el mar comenzó a rugir encrespando sus olas que alcanzaban los casi no sé cuántos metros de altura. Ahora sí, el pánico colectivo empezó a hacer estragos por todo el puerto. Las autoridades, tanto estatales como locales, llevaron a cabo medidas de seguridad, con buen tiempo de anticipación. En Mérida, el Poliforum Zamna se acondicionó para recibir a los damnificados, y casi toda la sociedad aportó víveres y otros enseres para guarecer a la gente que más saliera perjudicada del huracán. Hacía tantos años que no ocurría una cosa así en Yucatán, que más que miedo, había en el ánimo una especie de espera ansiosa por ver qué era lo que iba a ocurrir. Por un lado, era imposible que en Yucatán ocurriese una desgracia, porque estas tierras son de lo más pacíficas y seguras que pueda haber en el mundo, pero por otro lado, con aquello de que la península surgió de un fondo marino, y que tarde o temprano regresará ahí de donde nació, pues, estaba de pensarse, y con tan poca altura respecto al mar, pues, cualquier maremoto, si era que en realidad ocurriría, podría hacer desaparecer Yucatán de la faz de la tierra, como la Atlántida desapareció del viejo mundo.